Muy buenas tardes, nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en esta nueva sesión del proyecto Detrás del Libro. El día de hoy tenemos a las dos coautoras de un libro que tiene un interés particular para nosotros. El título es Evolución de los sistemas constructivos y su repercusión en la arquitectura, las edificaciones de altura en la Ciudad de México en la primera mitad del siglo XX. Para ello nos acompañan la doctora en Ingeniería, Perla Santa Ana Lozada. Ella es ingeniera civil por la Universidad Iberoamericana, doctora especializada en estructuras por la Facultad de Arquitectura en la UNAM, y la doctora en Arquitectura, Lucía Santana Lozada. Ella es doctora con especialidad en diseño arquitectónico por la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, doctoras, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, el día de hoy, hablando un poquito sobre este libro y todo el contenido que implica, pues nos interesaría conocer inicialmente cuál es el origen de esta publicación. Ok, pues mire, el origen viene de una primera investigación que hicimos referente a los edificios altos construidos en la Ciudad de México. Después nos percatamos que no existía mucha información sin divulgación referente al desarrollo de la ingeniería mexicana en distintos rubros para lograr la construcción de estos edificios que aún siguen en pie, y eso fue lo que nos motivó a entrar o a ahondar en el conocimiento de estas construcciones. Encontramos muy interesante esa parte, sobre todo porque el análisis en la publicación es muy detallada. Esto es una de las condiciones que encontramos en el libro, pues que enriquecen mucho al rubro de la investigación en general. Y aprovechando que están las dos en esta sesión, pues me interesaría también conocer cómo fue el trabajo colaborativo para realizar esta investigación y publicación. Pues fíjese que lo bueno, o no sé si lo bueno o lo malo, es que ella es arquitecta y yo soy ingeniera, entonces nos complementamos bastante bien. Además de que la que es experta en historia, pues es la doctora Lucía. Y entonces ella fue quien nos organizó en trabajar en equipo, la logística, a qué archivos teníamos que ir, al Archivo General de la Nación, al de Arquitectos Mexicanos, al de Ingeniería, al de la Lotería Nacional. Y además el trabajo, eso es importante, no lo hicimos solas. Tuvimos un equipo de alumnos de la Facultad de Arquitectura y del posgrado de Arquitectura, quienes nos apoyaron porque hicieron sus tesis también referente a estos edificios. Y entonces, pues la doctora fue la que iba llevando a todo el equipo, ¿no? Hacia dónde teníamos que ir. Y por cierto, queremos aprovechar para agradecer a la Dirección General de Apoyo a Personal Académico de la UNAM, que confió en nosotros y apoyó el proyecto, ¿no? Claramente es un trabajo multidisciplinario y qué enriquecedor que nos comente esta parte, que no solamente, que hay mucho trabajo detrás y que es lo que podemos encontrar en la publicación, lo que da este resultado. Precisamente, pues leemos que hay ciertas obras en particular que aparecen en el libro, y teniendo en cuenta esta relación, pues nos interesa igual conocer ¿cuál fue el criterio para seleccionar las obras que aparecen en este libro? Si se fija, es los primeros edificios altos en cada una de las etapas en las que va creciendo la Ciudad de México. Por eso iniciamos en 1902 con el Palacio Postal, que fue uno de los primeros edificios altos de 5 niveles. Después ya vamos con el edificio de Seguros La Nacional en 1930, 13 niveles. Después seleccionamos, obviamente tenía que aparecer el edificio de seguros de la Latinoamericana, en 1948. Y en ese mismo, me salté a alguien que es súper importante, el edificio de la Lotería Nacional, porque tiene una historia muy bella atrás, 1933, no la pudimos poner completa en el libro. Y bueno, ya después vienen 40s y 50s, la Latino, el CUPA o el Centro Urbano Miguel Alemán de Pani y Torre de Ciencias, ¿no? Ya todas en un cierto periodo, pero que todas fueron los primeros edificios altos en su género en ese momento. Sí, notamos todo un análisis completo y una reconstrucción histórica entre el avance que va teniendo a lo largo del libro. Y pues bueno, entendiendo esta parte, también quisiera saber
¿cuál es el valor de conocer el momento histórico analizado para la evolución de los sistemas constructivos? Pues es importante conocer los aspectos políticos y económicos del país porque impactan en la construcción tanto de obra pública como de obra privada. Y los periodos en los que se construyen cada uno de los edificios seleccionados corresponden curiosamente a lapsos de tiempo en los que el país cuenta con una estabilidad social y también económica, a lo mejor sí no muy boyante, pero sí contábamos con los recursos para poder construir este tipo de edificios. Por ejemplo, el edificio del Palacio Postal pues corresponde a la época del Porfiriato, donde ya Porfirio Díaz está establecido, tiene un gobierno y se está desarrollando el país económicamente. Y los otros edificios, bueno, ya son después de la Revolución, en el Maximato y en el desarrollismo, que nuevamente contamos con las condiciones económicas necesarias para que se construyan estos edificios. Qué interesante, sobre todo esta parte de ubicarlos, porque si bien el contexto es importante para cada una de las obras y todos los edificios que se mencionan en el libro, pues muchas veces es una historia que no se analiza al momento de ver una edificación, sobre todo pues en el presente, considerando que han pasado muchos años de que se edificaron. Teniendo en cuenta esto, pues ya nos lo adelantaba un poco con esta situación, pero ¿cómo se logró la reconstrucción histórica para contextualizar estos mismos edificios que vemos en el libro? Pues la reconstrucción histórica se logra mediante la consulta de archivos, la consulta de material hemerográfico y bibliográfico de cada una de las épocas de las que fuimos analizando los edificios, tanto de fuentes nacionales como internacionales, para poder abstraer de ahí los datos históricos y contextualizar cada una de las obras, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el momento en el país y cómo repercute también lo que está pasando en el exterior, en el desarrollo y construcción de cada uno de estos edificios, ¿no? Esto nos permitió obtener el contexto cronotópico en el cual se desarrolla cada uno de los edificios mencionados en el libro. Sí, sin duda toda la reconstrucción en particular de cada edificio pues viene bien fundamentada y muy bien complementada, sobre todo porque va haciendo pues lo que nos mencionaba, esta parte de la evolución y empezar a entender que poco a poco fueron cambiando los sistemas estructurales y constructivos, pues es mucho de la puesta en valor que tiene esta publicación. Igualmente, bueno, ya nos lo adelantaba un poco mencionando algunos edificios, pero es muy interesante conocer cuál era el contexto social en México a lo largo de las etapas analizadas. Curiosamente, lo que permea a lo largo de todas estas construcciones es el buscar, que los gobiernos de México quieren mostrar la modernidad a las naciones extranjeras, y no sé si a sus mismos ciudadanos, pero sí hacia el extranjero, buscan demostrar que somos modernos, que podemos estar al nivel de los países de primer mundo, y eso es lo que se ve en todas estas construcciones, con tanto los materiales y los sistemas constructivos que se utilizan para su construcción, ¿no? Como es el caso del Porfiriato, en el cual pues el edificio, por ejemplo, del Palacio Postal cuenta con los elementos más, ahora sí que más nuevos de la época, bueno, no nuevos, ¿no? Sino la tecnología más reciente o contemporánea para la época. Y después ya en el Maximato, pues surgen estos grandes planes nacionales, ¿no? Para subsanar estas reivindicaciones transhistóricas, como diría el doctor Vargas, de lo que se prometió en la Revolución. Entonces se empiezan a construir todos estos grandes complejos escolares de salud y de vivienda, en donde entra el CUPA y la misma ciudad universitaria, ¿no? Entonces así es más o menos como estaba el contexto en el país a lo largo del periodo de análisis que realizamos.
Sin duda fue una etapa de mucho crecimiento y que pues tenía muchos ideales, como podemos encontrar en lo que ahora es la Ciudad de México y en general el país. Pero en particular y un poco sobre lo que habla el libro, la evolución estructural que tiene la construcción en México, ¿qué factores favorecieron la evolución de los sistemas constructivos a lo largo de este periodo estudiado? Pues como bien es reiterativo, pero la importancia es que México se abre a la importación de tecnología y materiales a partir del Porfiriato, o sea, empieza la parte, no arquitectura, pero sí la parte moderna del país. Además, algo súper interesante es que los ingenieros mexicanos se van al extranjero a estudiar lo que está pasando en materiales, construcción y diseño y regresan a México precisamente para realizar estos proyectos. Ellos diseñaban, calculaban, revisaban los materiales y al final entonces pues generaban estas edificaciones ad hoc a la Ciudad de México porque tiene unas características muy especiales. Además, después ya se establece la industria de los materiales de construcción en el país, lo cual es una ventaja, como el cemento, acero, vidrio. Y al final, estos mismos ingenieros empiezan con la generación del conocimiento técnico mexicano, con base en lo que estamos viviendo, para construir los edificios. Y empiezan a modificar normatividades. Entonces, es algo muy rico, ¿no? Todo va complementándose para ir construyendo lo que ahora tenemos. Sí, es muy interesante, como nos menciona, pues toda la influencia que existió, los materiales, mismos arquitectos e ingenieros quienes edificaban, pues se empezó a gestar un conocimiento que fue parte de toda esta evolución. Y en particular, bueno, leemos que los edificios que aparecen en el libro son de la Ciudad de México y pues bueno, un poco acercándonos a lo que uno como profesionista comprende tanto en la Ciudad de México, que son las complicaciones que tiene edificar aquí, qué condiciones físicas y ambientales determina la edificación en la Ciudad de México. Precisamente como bien lo dijo, ¿por qué nos quedamos en la Ciudad de México? Porque es un mundo, cada ciudad tiene sus particularidades y las particularidades de la Ciudad de México creo que todas las conocemos. Uno, el tipo de suelo, desde que las épocas prehispánicas sufrían porque se hundía, porque era un suelo lacustre, cuando estamos justamente ubicados en una cuenca endorreica, siempre hay inundaciones y después, bueno, eso era lo primero, ¿no? Todos los edificios se hundían, dicen, ay Dios, ¿y ahora qué hacemos? Después, conforme fueron levantándose en altura, empezó el problema de los sismos, es decir, vivimos en una situación, en una posición geográfica tectónica, donde justo nos toca por ahí la subducción, bueno, que una placa se mete abajo de la otra, y entonces pues tiembla, y eso va a ser de aquí a la eternidad, no se va a acabar. Y después, pues el suelo, el sismo y el agua, todo junto hacen una mezcla perfecta para que cueste mucho trabajo poder construir edificios altos en la Ciudad de México. Entonces, al final del día, por eso nos concentramos solo aquí, ¿no? No, desgraciadamente nos decían, ¿por qué no te vas a otra zona del país? Incluyes más zonas, no. Si ya con esta tenemos suficiente, ahora agregarle más zonas del país sí estaría más difícil, ¿no? Sí, las propias condiciones de la ciudad pues eran todo un reto y hasta la fecha pues sigue siendo una condicionante para la construcción. Esta parte en el momento en el que se analiza en el libro pues es muy interesante de conocer, contemplando además pues este interés por la evolución en general que podía tener la edificación. Y platicando un poco sobre esto, pues cuáles fueron los materiales que permitieron la evolución de los sistemas constructivos. Pues a mí me asombró, la verdad, ver que el primer material que aparece en México en esta arquitectura nueva es el fierro. O sea, empezamos precisamente a importar el fierro de Europa, pero fue muy poquito tiempo, enseguida ¡pum!, cambió y empezó ya el acero, porque pues iban más adelantados los norteamericanos y los europeos que nosotros. Y después ya empezó la madera, que llega junto con los europeos y los americanos, y después ya el cemento, el concreto reforzado y el vidrio.
Estos son los principales que entran, ¿no? Actualmente pues ya han entrado muchísimo más, secciones compuestas, fibras de carbón, etcétera. Pero, o sea, los materiales base pues son los que siempre nos enseñan en la escuela, ¿no? Concreto, acero, madera. Sí, claramente, es una constante y notamos que es el diferenciador en las construcciones de la época, contemplando estos inicios de la construcción en altura, que es lo que analizamos, y las obras que vemos también en la publicación en este libro, que pues bueno, ya teniendo esta plática y este acercamiento, un poco adentrándonos en las obras que encontramos en este libro, ¿qué cualidades podemos encontrar entre las distintas obras que se estudia en el libro? Las cualidades, bueno, son distintas y de diversa índole, pero en general estas obras representan diversas corrientes arquitectónicas que se están desarrollando a nivel internacional y que son traídas al país. Además de que estéticamente todas ellas son agradables y sobre todo son funcionales, ¿no? Porque son edificios que todavía hoy día se siguen utilizando en el país. O sea, uno no puede creer, por ejemplo, que el Palacio Postal o la Oficina de Correos de la Ciudad de México, pues es de 1905. Uno sigue visitando estos edificios y la verdad lo dejan a uno asombrado por la calidad estética y también por la funcionalidad, porque a la hora que ve uno los elevadores, por ejemplo, que se utilizan precisamente en este mismo edificio, empieza uno, bueno, ya que los analiza, pues empieza uno a entender cómo en ese momento se trae lo más novedoso que existía a nivel internacional para empezar a construir nuestros edificios, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, todos estos edificios pues responden a la función para la que fueron hechos. Eso es algo que a mí se me hace la verdad muy, muy interesante, porque además de que cumplen con la función, una de las funciones de la arquitectura, ¿no? Como dice Vitruvio, que es el que sea bello, también son funcionales y siguen siendo funcionales aún hoy día, ¿no? Entonces yo creo que esas son las cualidades, ¿no? Ahora sí que sin nombre, como diría Norbert Schulz, que siguen prevaleciendo en todos estos edificios, ¿no? De estar de pie en una ciudad con 3 sismos que ya hemos sufrido, bueno, no 4, ¿no? Si tomamos el de 57, y que sigan funcionando. Sí, sin duda, el que estas edificaciones sigan en pie y considerando todas las condicionantes que tiene la Ciudad de México, pues es impresionante. Sobre todo, pues entrando en materia de la ingeniería, pues que su propio sistema constructivo es relevante para su construcción. Y ya casi cerrando esta sesión, igualmente nos interesa conocer ¿cuál fue el análisis propuesto para esta publicación respecto a las obras que se estudian? Pues primero se analizaron tanto desde el punto de vista arquitectónico como desde el punto de vista ingenieril, porque eso es lo importante. O sea, como profesoras del nivel facultad, vemos que hay como o sea, no se separan, ¿no? Tú eres ingeniero, tú eres arquitecto y pues, cada quien en su onda. Pero no es cierto, o sea, nos tenemos que complementar a fuerza. Entonces, este libro eso es lo que pretende, es una de sus pretensiones, ¿no? Ver cómo el aspecto arquitectónico, la forma, la función, la estética, se logra gracias al aspecto ingenieril que está atrás. Los sistemas estructurales, los materiales, la ingeniería, el proceso constructivo. Entonces, por eso es que, bueno, esta es la intención a la hora de ir presentando y el ir analizando el edificio, además de que se ordenaron de forma cronológica para que se pueda visualizar, ¿no? Cómo vamos subiendo en la escalerita, ¿no? Sí, es muy rico entender esto y que la publicación vuelve a validar este tema, la multidisciplinariedad que tienen todos estos edificios, dependiendo pues en diferentes disciplinas, como es bien sabido. Y pues bueno, teniendo en cuenta esto, ¿cómo es que se logra el profundo análisis? Ya nos mencionaba un poco el tema de los acervos que se consultaron para esta publicación, pero pues, ¿cómo se logra esta lectura sobre los sistemas constructivos de los edificios?
como usted mismo menciona, ¿no? Fue gracias a los acervos que se consultaron, porque en ellos se encontró, se localizaron memorias de cálculo y documentos escritos por los constructores. Es muy interesante todo lo que se encontró, por ejemplo, en el AGN, sobre los planos mismos de las obras, los planos estructurales en algunos casos y los planos arquitectónicos de las obras. Entonces eso permite comenzar a obtener y a realizar un análisis con datos y con, bueno, más bien, sí, con datos fidedignos de cómo se construyó o bueno, cómo se pensó que se iba a construir el edificio. Ya si se construyó así, pues ya no sabemos, ¿verdad? Pero al menos con los datos, con los planos, se pudo empezar a comprender y analizar cómo se planteó el desarrollo y la construcción de cada una de esas obras, ¿no? De hecho, esa fue la base, el tener la información para poder entonces empezarla a analizar y poder decir con certidumbre qué partes forman al edificio, qué materiales, cómo fue el proceso constructivo, qué problemas se enfrentaron. Y de verdad resulta interesante, ya no lo quisimos poner porque parecía como chisme, pero hay cartas de verdad que desgarradoras de los constructores, de todo lo que pasaron, o sea, de todas las penurias, que no les creían, que tuvieron que hacer 20 hasta juicios. Es decir, es muy rico, ¿no? Ahora, para ingenieros, que la historia siempre decimos y para arquitectos se nos hizo importante, ¿no? O sea, que comprendan que para llegar al futuro tenemos que conocer el pasado. Sí, sin duda. Como bien menciona, pues el ver desde el presente pues complica mucho alcanzar a visualizar todas las problemáticas que implicó la construcción de cualquier edificio en general. Y por ese lado, pues el libro tiene este valioso acercamiento que cualquiera puede consultar, porque es una de las intenciones que tiene este proyecto. Son libros que están publicados de manera digital en la página de la facultad, y pues bueno, poner en valor esta parte y que el acercamiento que estamos realizando pues pueda ayudar a difundir todos estos títulos, pues es muy importante. Ya prácticamente estaríamos cerrando esta sesión. No sé si le gustarían decir algún mensaje para quien nos escucha, para alguien en especial. Pues nada más agradecerle a Fundar que tenga esta iniciativa de promover los libros de la facultad, ¿no? Porque muchas veces se quedan ahí. Exacto, y también aparte, pues decirles que es gratis. Siempre le digo a los alumnos, aprovechen, porque están gratis y es mucha información la que está ahí arriba, que vale la pena 1000 por 1000. O sea, no nada más es que lo descargue porque es gratis, sino asómate y lee lo que está ahí, ¿no? Porque te va a enriquecer enorme. Sí, claramente, el que estas publicaciones estén de manera abierta, pues tiene una ventana enorme de posibilidades, porque pues si bien este libro pues tiene esta cualidad de investigar a fondo y conocer la historia en particular de la evolución estructural, los diferentes títulos que encontramos pues tienen mucho valor en diferentes ámbitos y áreas. Por eso pues agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación, que nos hayan acompañado, y pues de nosotros solamente quedaría externar la invitación. Sabemos que tienen publicaciones adicionales, que ustedes en coautoría han trabajado en otros proyectos, y a la audiencia que nos escuche, pues los invitamos a que se acerquen igualmente a las diferentes publicaciones que hagan las doctoras en conjunto o por separado. Muchas gracias. Y eso sería todo de nuestra parte. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube y Facebook, así como nuestro Instagram, que constantemente estamos publicando todas las actividades y eventos que tenemos. Muchas gracias. Gracias.